Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Es una bendición el poder estar en la casa del Señor. Y vamos a compartir de la palabra. La última vez que estuve compartiendo era un tema que dejemos a medias, que no hubiéramos terminado, y entonces con la ayuda de Dios pues vamos a tratar de en esta tarde, o en esta mañana, mejor dicho, el poder continuar y terminar con el tema, ¿no? Así que vamos a presentarlo en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, aquí estamos, Señor, para compartir tu palabra, Señor, mi Dios. Y necesitamos de ti, Señor. Señor, necesitamos que seas tú, mi Dios, el que hablas, el que diriges, Señor, y no yo ni el hombre, Señor. Mi Dios, sin ti nada somos, Señor. Sin embargo, contigo somos más que vencedores, Señor. Mi Dios, glorifícate en esta tarde. Señor, abre nuestros corazones para poder recibir esa palabra tuya, mi Dios, que si es tu palabra, Señor, mi Dios, siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas y necesaria, Señor. Así la recibimos, Padre. Así que, Señor, glorifícate en esta tarde. Mi Dios, prepara esos corazones, mi Dios, para que podamos recibirla, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, mi Dios, y que este pueblo sea bendecido en esta mañana, Padre, por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues me refería a lo que hubiéramos compartido en su día y que era el tema que se trataba era de vivir en victoria. Y teníamos como texto en 1 Corintios 15, especialmente los versículos 57 y 58, aunque bien pudieran leer en sus casas del versículo 51 al 58. Y dice el versículo 57, «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Decíamos, título, Vivir en victoria. Y como decía, que ya hubiéramos hecho una primera parte y bueno, pues debido al tiempo y demás, pues lo tuvimos que dejar para otro momento, en el cual vamos a terminar hoy, si Dios quiere. Y comentamos que es un tema que tarde o temprano, lo hayamos pasado, lo podemos volver a pasar. Quiero que se fijen en esto bien, porque prácticamente a todos, en un momento o en otro de nuestras vidas, nos va a llegar. ¿Vale? Va a llegar de esos momentos en que llegan nuestras vidas desánimo, frustración, derrota, incertidumbre, inseguridad, ansiedad, estrés. Creo que sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿no? Debido a situaciones, circunstancias negativas, adversidades, pruebas, etcétera, etcétera. Unas veces provocadas por nosotros mismos, otras veces provocadas por terceros, y como vamos a ver en esta mañana, otras veces Dios las usa también, porque tiene que tocar nuestras vidas para poder encarrilarnos, para poder llevarnos por donde Él quiere que vayamos. Pues mi intención en esta mañana es continuar, como decía, con este tema como dije en aquel día, lo único que prefiero, anhelo, deseo es traer una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Si estás pasando por circunstancias adversas, una palabra de consolación que pueda edificar tu vida, que pueda edificar mi vida. Y cuando salgamos de aquí, que estemos más fuertes y preparados para cuando llegan esos momentos poder decir, adelante, con Dios todo es posible. Y si hay algo que venga, un propósito tendrá Dios. Y al final, con Dios, todas las cosas nos se llevan a bien. Así que desde esa perspectiva quiero, bueno, pues alentar esas nuestras vidas en medio de esas circunstancias, ¿verdad? Y esas adversidades y pruebas también estar preparados para, como decía, enfrentarlas como algo que es normal que ocurra. Ustedes conocen a alguien que nunca
en su vida, sea corta o larga, que no haya tenido alguna circunstancia adversa, que haya trastocado los cimientos de su vida? Todos pasamos por esas circunstancias. Y es algo normal que ocurran, y lo importante es que no nos cojan de sorpresa, como que es algo que no tenía que ocurrir, pero que ocurre. Amén. Entonces, que no nos coja de sorpresa, estar preparados para ello. Es decir, no es ninguna novedad. Y decíamos que a pesar de todo lo que nos pueda acontecer, podemos vivir en victoria, a pesar de cualquier cosa que nos pueda acontecer. ¿Y por qué afirmábamos esto? Pues sencillamente porque en la palabra de Dios encontramos ejemplos más que suficientes en donde en medio de circunstancias adversas, en medio de lo peor que nos podemos imaginar, salieron victoriosos. Salieron victoriosos porque Dios estaba con ellos. Y entonces, si Dios estaba con ellos y estaba interesado en ellos, a pesar de esas circunstancias, poder salir adelante y vivir en victoria, ¿qué impide o qué nos va a impedir que nosotros podamos disfrutar de lo mismo? Pasar por ese valle de sombra, por ese valle de oscuridad, pero saber que al final vamos a vivir en victoria, porque Él nos va a dar la victoria. Y es igual que cuando entramos en un túnel y vemos y todo oscuridad, oscuridad, pero sabemos que al final hay una salida, vamos a ver la luz. Hermanos, vamos a ver la luz, ¿entiende? Y si no, no sería un túnel. Y en este caso, la luz es Jesucristo, es nuestro Dios, el cual nos ayuda en esa situación. Y declaramos en el primer punto que para vivir una vida victoriosa, en primer lugar, es buscar y encontrar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo cual declarábamos y entendíamos que Dios tiene un plan específico y un propósito para cada uno de nosotros. Y lo tiene. Dios no tiene un plan para uno y para otro no. Tiene planes para todos. La única manera es buscar esos planes. Y hablábamos de unos personajes bíblicos que nos sirvieron de ejemplo, que cumplieron el plan y el propósito de Dios con sus vidas en medio de circunstancias adversas, pruebas duras, como fueron Pablo, como fueron Silas, como fueron Job, ¿no? Proclamamos también que esos planes y propósitos de Dios para nosotros pueden ser también de gozo y de alegría, porque también cuando viene el gozo y la alegría también a nuestras vidas, Dios también está ahí. No es fruto de la casualidad. En la vida del creyente no hay casualidades, hay propósitos, y propósitos de parte de Dios. Bien, por lo cual declaramos, entendimos que Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. Y hablábamos de esos personajes, ¿verdad? Estuvimos desarrollando, y por eso echemos también bastante tiempo en la primera parte, cómo con esos personajes se cumplieron propósitos muy específicos con Pablo, con Silas, con Job, con José, ¿no? Y es decir, nos expandimos un poco más ahí para ver cómo ellos siguieron el plan de Dios, el propósito de Dios en medio de adversidades duras, en medio de esas adversidades que quebraban sus vidas, pero que además las pudieron hacer con gozo, con alegría, porque es otra de las cosas que el Señor demanda de nosotros, ¿no? El poder hacerlas de esa manera, hermanos. Y para no perder más tiempo, porque eso era referente a la primera parte, pero es que era muy interesante aquel desarrollo, ¿no? O por lo menos yo así lo entendía. Vamos a continuar en este tiempo con el número 2 de ese primer punto, que tenemos que ver también las adversidades y las pruebas como un escalón, como un peldaño, y no como una piedra de tropiezo. Si nosotros vemos las cosas como una piedra de tropiezo, jamás podremos avanzar porque chocamos y ahí nos paramos. Pero si lo vemos como un escalón, un peldaño, es algo que nos puede ayudar a salir y a superarlo, ¿no? Y decimos, ¿y cómo puede ser esto? Pues bueno, porque la adversidad puede ser el instrumento de Dios para corregir nuestros errores.
Mirad lo que os digo, la adversidad, las pruebas muchas veces vienen también de parte de Dios para poder enderezarnos, lo que decía al principio, para corregir nuestros errores. En el Salmo 119, los versículos 67, 71, 75, el versículo 67 dice: antes que yo fuera humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que andaba uno descarriado y Dios tuvo que usar, ¿no?, el humillarlo. ¿Es fácil vivir humillado? ¿Es fácil de que te humillen? No. El propio Dios en este momento tuvo que humillar. ¿Para qué? Para poder, esa persona que estaba descarriada, poder encarrilarla, poder llevarla hacia los propósitos de Él, porque se desviaba. Entonces, como vemos, vienen pruebas y demás, pero hasta el mismo Dios usa esas pruebas para bien para nuestras vidas. Y diríamos nosotros, ¿y cómo puede ser? Pues sí, así es. Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y desde esa perspectiva pues nos coge y nos dice, no, por ahí no. Y para poder, eso no hay otra manera muchas veces, debido a nuestra dureza, a nuestra terquedad, que humillarnos. Pero bueno es que el salmista puede decir, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Es decir, estaba agradecido, ¿no?, de que el Señor lo hubiera humillado, ¿no? Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Es decir, lo que está claro, el salmista en aquel momento no conocía los estatutos del Señor y Dios lo tuvo que humillar también. ¿Para qué? Para que los conociera. A través de esa humillación conoció los estatutos del Señor. Entonces conoció algo muy importante, como es conocer la palabra de Dios, ¿no? Versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora ya conoce, dice, que tus juicios son justos, los juicios de Jehová que eran justos. Y dice, y conforme a la fidelidad de él lo afligió. Qué bueno cuando reconocemos y ve, menos mal que me afligiste, ¿no? Dios puede usar la adversidad, la prueba, para librarnos de malos hábitos. Proverbios 25:4 también dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Si no quitamos lo que está mal en nuestras vidas, ¿cómo vamos a crecer? Entonces hay que quitar lo malo, ¿no? Igual que hay que quitar la escoria de la plata de nuestras vidas, también hay escoria que hay que quitar. Y como vemos aquí, el propio Dios se encarga muchas veces de pasarnos por ese valle de dolor, de quebranto. ¿Para qué? Para poder quitar lo que sobra y poder llegar a alcanzar lo que falta en nuestras vidas. Con la adversidad, la prueba, Dios nos quiere también llevar a crecer espiritualmente y profundizar en la fe y vivir en victoria, como podemos ver con estas situaciones, ¿no? Por lo que a esto no lo podemos llamar piedras de tropiezo, más bien un escalón o un peldaño para avanzar. ¿Os damos cuenta? No fueron piedras de tropiezo, fueron un escalón, un peldaño para poder subir y avanzar hacia arriba, para poder librarse de lo que estaba mal y poder equiparse de lo que Dios quería. Un personaje bíblico que a mí personalmente me toca y que me gustaría imitar, aparte de Jesús en mi vida, es José. A mí la vida de José me apasiona pues por su fidelidad a Dios, a los hombres, integridad, determinación, obediencia, humildad, fe, perdón, etcétera, etcétera. Entre otros, están cualidades que entre estas cualidades de José mostró a lo largo de su vida. Y la vida de José fue una vida de victoria en medio de las adversidades. Como ustedes saben, José fue, pues ya tuvo problemas con sus hermanos, con los sueños aquellos que tuvo de joven, hasta con su padre y su madre. Terminaron vendiéndolo, lo querían matar, terminaron vendiéndolo sus hermanos. Ustedes conocerán la palabra también. Fue para la casa de Potifar, ¿no? Allí
Lo que está claro es que la esposa de Potifar, después de que José, donde quiera que iba que José, que es un punto muy importante, Dios lo bendecía, porque José era esa persona íntegra, fiel, leal, en la cual puedes confiar plenamente. Y entonces ese hombre dejó todo en manos de José porque todo funcionaba perfectamente. Él no hacía nada, simplemente era dejar a José que hiciera en su casa, porque él lo hubiera comprado como esclavo, ¿no?, a los madianitas. Pero ¿qué pasó? Que la esposa de Potifar pues quería algo más que no un esclavo. Y hasta tal punto llegó que tuvo que coger y escapar, ¿no? Tuvo que marcharse de las manos de ella, tuvo que dejar hasta la ropa. Aquí tenemos una pequeña enseñanza también para nosotros. Si tenemos y pasamos algunos momentos como los que pasó José, como cuando esa mujer quería con él lo que él no estaba dispuesto, ni por integridad, ni por respeto a su marido, ni por mucho más pues por amor a Dios, ¿no? Pues nosotros también eso nos tiene que servir de ejemplo. Si tenemos que dejar la ropa, dejémosla, pero huyamos de esas circunstancias. Después, ¿qué le pasó? Pues terminó en la cárcel, ¿no? Claro, el amo, la señora dijo, este hombre que trajiste aquí, ¿no?, este hebreo que quiso conmigo y demás, bueno, pues entonces terminó en la cárcel. Llegó a la cárcel y todo, y hasta tal punto que el carcelero terminó dejándolo, ¿no?, haciendo todo lo que hacía José, todo estaba bendecido, ¿no? Pero terminó en la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel también? Vino el copero y el panadero del rey, vinieron con los sueños, pues a ti te van a cortar la cabeza y a ti te van a levantar otra vez. Y tal como el sueño de José ocurrió, ¿no? Y a uno lo mataron, al otro lo restauraron en su puesto, el faraón. Y le decía José al copero que fue el que fue restaurado en el puesto, acuérdate de mí cuando estés de nuevo en tu puesto. Pero el copero lo que menos se acordó fue de aquel hebreo, de José, ¿no? Lo que menos se acordaba era de él. Pero llegó el momento cuando el sueño del faraón, ¿no?, sobre las vacas gordas, las vacas flacas, ese tema. Y nadie podía interpretar el sueño. Entonces el copero se acordó y dice, que en la cárcel me acuerdo que allí había un hebreo y demás que interpretaba sueños. Lo llevaron a palacio y claro, interpretó los sueños, ¿no? Conclusión, para no extendernos sobre esto, llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Pero ¿cómo? A través de fidelidad, a través de integridad, a través de obediencia. No importaba por dónde pasara. A él lo único que importaba era hacer las cosas bien, hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Por lo cual, a través de todas esas circunstancias que él pasó, que si nosotros pasáramos por ellas no sé cómo reaccionaríamos, él fue subiendo peldaños, escalones, como le decía, hasta ser el segundo en Egipto. Y dice, oiga, pues ¿cómo puede ser? Pues así fue. Creo que conocemos la escritura. Fue duro lo de José. Fue duro, pero él fue subiendo hasta ser el segundo. ¿Qué hubiera ocurrido si José, cuando le fueron llegando una tras otra esas adversidades, se hubiera desanimado, frustrado y abandonado? Pues que el plan y el propósito que Dios tenía con él no se habría cumplido si él no lo hubiera hecho como lo hizo. Pero José, lejos de desanimarse, fue igual que quien sube una escalera peldaño a peldaño sin importarle el tiempo, fiel a Dios y a los hombres, íntegro. Y les hago una pregunta, ¿no les gustaría ser como José? Realmente, ¿no les gustaría ser como José? Porque a mí realmente me gustaría. Como podemos ver a través de las situaciones anteriores, Dios nos quiere quitar también de nuestras vidas todo aquello que nos impide el crecer espiritualmente y nos lleva a profundizar en la fe y vivir en victoria. Y para ello nos tiene que humillar, ¿no? Como decía, afligir, etcétera, etcétera. Y a esto no lo podemos llamar una piedra de tropiezo. Más bien un escalón, un peldaño para avanzar y seguir creciendo espiritualmente. Así que atentos, no nos vayamos a encontrar luchando con Dios. Amén. Como era el del salmista. Y por otra parte, pues
qué mejor ejemplo a seguir que la vida de José. Que la vida de José. Todo lo que José hacía, todo Dios lo bendecía. Pero prueba y prueba y prueba y prueba. ¿Y cómo terminó José? Terminó viniendo sus hermanos, su familia, y pudo perdonarlos. No hubo rencor en su corazón. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar, que es importante. Después de todo lo que pasó y lo que sus hermanos hicieron con él, él perdonó a sus hermanos. Él bendijo a sus hermanos y trajo a toda su familia en aquellos tiempos de escasez para Egipto. Y ya sabemos luego toda la historia que ocurrió de más. Y vamos a pasar al número 3 de este primer punto, que dice: la palabra de Dios nos enseña también que en medio de esas situaciones que turban nuestras vidas, nos gocemos, dando gracias en todo, que nos gloriemos, lo alabemos, lo exaltemos. Y uno dice, oh, pues como que gozarse, ¿no? Y alegrarse en medio de circunstancias adversas, como que es algo difícil, ¿no? Que nos cuesta. Pero si la palabra de Dios lo dice, es que se puede alcanzar. No hay nada que Dios no ponga en su palabra que no sea un objetivo, que no sea algo que no podamos hacer. Santiago 1, 2, 4, hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Digo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que tenemos que enfrentarlas con acción de gracias, es decir, dando gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hay algo importante que tenemos que entender para que no haya ninguna confusión. Dice, dar gracias en todo, ¿no? En todo. Y mirad que dice en todo, no por todo, porque hay una diferencia entre en y por. Uno es decir, vamos a dar gracias por todo, y otro es decir, gracias en todo, ¿no? Y hay una gran diferencia entre estos dos términos. Es decir, uno es decir, Señor, gracias por esta bendición, llámala X, la que sea, porque es una bendición y tú le das gracias a Dios por la provisión de Dios, por lo que Dios nos aporta, ¿no? Y le damos gracias. Y otra muy distinta es cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento, no le vamos a decir, Señor, gracias, Señor, por este dolor, por este sufrimiento, ¿no? Pero sí que podemos decir, gracias, Señor, porque en medio de esta prueba, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, yo sé y creo que tú estás conmigo. Y entonces podemos darle gracias a Dios. Tú estás conmigo, te doy gracias. Yo no estoy solo. Sé que tú eres fiel y has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Y me vas a ayudar a salir victorioso. Por ello, doy las gracias. Entonces, los términos en que se expresa decir gracias, Señor. Gracias porque en esta situación no te puedo decir gracias por el dolor, no, nadie lo diría, no, ni a Dios ni a nadie, no, gracias por esta prueba, pero puedo decir, Señor, gracias que en medio de esta prueba, en medio de esta situación, en medio de este conflicto, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú lo prometiste y tú estás aquí y al final tú me vas a dar lo que yo necesito, me vas a dar la victoria. Y esto es algo que también que tenemos que tener en cuenta y no cuando nos encontramos a lo mejor en esos momentos de dificultad, la queja, por ejemplo, que es una de las características, quejarnos por todo, quejarnos y esto y lo otro y mira y tal. No, ¿por qué en vez de quejarnos decir, Señor, gracias? Gracias por una cosa, porque sé que estás conmigo. Y yo sé que me vas a dar la victoria, yo sé que esta situación se va a acabar y un propósito y un plan tú vas a tener con ella. Amén, que lo cojamos desde ese punto de vista. Y también dice que nos gloriemos también, gloriarse en las tribulaciones. Romanos 5, 3, 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios nos llama también a gozarnos en esas circunstancias, con acciones de gracias, orando sin cesar y gloriándonos. No. Reconociendo que todas las cosas nos ayudan a bien con gratitud y dando gracias en todo. Lo de Romanos 8:28 es algo que debiéramos tener, entre otros muchos versículos, atesorados, grabados en nuestro corazón, para que cuando lleguen esos momentos poder estar firmes ahí. Es decir, la vida cristiana no tiene nada que ver con la vida del mundo. Y nosotros no somos de este mundo, aunque por un periodo de tiempo estemos en este mundo. Creo que todos, ¿no? Nosotros no pertenecemos aquí, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, somos hijos de Dios ya. Nosotros somos sus embajadores, somos sus representantes suyos en este mundo y así nos tenemos que ver. No nos podemos ver de otra manera, porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Entonces pasamos a formar parte de ese reino. Y como hijos de Dios ya pertenecemos a Él. Ya le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, pues ya nos convertimos en esos embajadores de Él, en esos representantes de Él, para hacer esa obra que Él quiere que haga a través de nosotros en esta tierra, mientras nos tenga aquí. Y nosotros sabemos que al final, ¿el final cuál va a ser? Siempre hay dos destinos, ¿no? O abajo el infierno o al cielo. Nosotros tenemos la garantía del cielo. Por eso estamos aquí, pero no somos de aquí. Aquí representantes, embajadores de aquel que dio su vida por nosotros. Y como decía de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, este es muy importante también, porque sabemos que a los que aman a Dios, dice, aquí sí que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, pasemos por donde pasemos, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios no se equivocó Dios a la hora de escribirla, a la hora de ponerla, a la hora de dar a sus siervos para que ahí lo manifestara, ¿no? Y la tengamos hoy a nuestro alcance. Es segura. Y si Él dice que todas las cosas al final nos ayudan a bien, pasemos por donde pasemos, aún por la propia muerte, es para bien. Porque es la palabra de Dios. Y ella no se equivoca, es nuestro Dios quien nos está hablando. Y saber que cuando pasamos por estas situaciones, Él nos llama a gozarnos, darle gracias, gloriarnos, alabarle, exaltarle, etcétera, etcétera. Si no conociéramos a Dios diríamos, pero ¿qué dices? ¿Cómo puede ser esto, no? Pero la verdad es que estoy sufriendo y debo alegrarme. Pues sí, estamos sufriendo, pues debemos alegrarnos. Pero aquellos que lo conocemos y sabemos que en nuestra obediencia está la bendición y que podemos confiar plenamente en Él y en su palabra, hermanos. Así que yo quiero animaros, Señor, a confiar en Él. Pase lo que pase, confiemos en Él. Oremos. Y mejor ejemplo que tenemos en medio de circunstancias adversas lo teníamos con los apóstoles. Sufrieron, porque sufrieron, pero se gozaban y aún decían, por causa de Cristo. No les importaba ir a la cárcel, les azotaban, les hacían de todo y por amor a Cristo sentían gozo. Porque decían, por amor a Cristo. Y se gozaban todavía. No les dolía, y si les dolía lo podían aguantar bien, porque sentían que si Cristo murió por ellos y dio su vida por ellos, el que los azotaran o que les hicieran cualquier otra cosa, pues para ellos era como decir, me voy a gozar porque más hizo Cristo por mí. Amén. Y así es ejemplo también para nosotros. En el segundo punto podemos, y me refería, vivir una vida cristiana victoriosa también es una vida que reconoce sus dos naturalezas, la nueva y la vieja, el nuevo y el viejo hombre, la carne y el espíritu. Esas dos fuerzas luchando, que siempre están luchando entre sí. La nueva naturaleza
Perdón. La nueva naturaleza se adquiere al creer en Jesucristo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, permitir que el Espíritu Santo viva y trabaje en nosotros, deseando obedecer a Dios. Esa es la nueva naturaleza que nosotros, cuando recibimos a Cristo, viene a nosotros, ¿no? La vieja naturaleza, la carne, nos empuja hacia abajo. Esa siempre está tirando de nosotros, hacia abajo. No quiere que caminemos con Cristo para alejarnos de Dios, porque es lo único que quiere. La carne, la vieja naturaleza, lo único que quiere es separarnos de Dios, no quiere. Es el viejo hombre que trata de levantarse una y otra vez y no se da por vencido. No se da por vencido. Es viejo el ejemplo del perro negro y el perro blanco. Yo creo que, me imagino que la mayoría de todos ustedes saben de esa anécdota, ¿no? Se trataba de un señor que tenía dos perros, uno era negro, otro era blanco, y el señor se dedicaba a hacer que se pelearan entre los perros. Y aquí en Asturias, esto es versión asturiana, ¿no? Aquí en Asturias pues iba por distintas partes de Asturias, pues haciendo peleas y, claro, apostando el dinero, ¿no? Porque él, lo que estaba en la pelea la hacía porque, dependiendo del perro que ganaba en las apuestas, pues él lo que trataba era de sacar dinero. Y entonces él, el dueño de los perros, él sabía siempre qué perro iba a ganar. Si iba a ganar el negro o iba a ganar el blanco. Entonces, claro, siempre jugaba con ventaja, ¿no? Siempre él tenía con antelación ya quién era. ¿Y sabéis cuál era la ciencia por el cual sabía quién iba a ganar? Pues era muy sencillo. A quién alimentaba bien. A quien alimentaba bien el dueño la semana anterior a la pelea era el que ganaba. Simplemente tenía que al otro, por ejemplo, esta semana quiero que gane el blanco, esta semana lo alimento bien a él, y al otro que le hago poco, le doy poco comer. Cuando llegaba el día de la pelea, lo que estaba claro era que el que estaba bien alimentado, ese ganaba. El que estaba mal alimentado siempre perdía, no importa que fuera el blanco o que fuera el negro. Y así nos pasa a nosotros. Y decimos, ¿a qué naturaleza alimentamos? ¿A la vieja naturaleza? ¿A la nueva naturaleza? ¿A quién alimentamos? ¿Al viejo hombre? ¿Al nuevo hombre? ¿A quién alimentamos? ¿Al espíritu? ¿A la carne? Hermanos, dependiendo a quién alimentemos, así vamos a salir de victoriosos. Si alimentamos al Espíritu, saldremos victoriosos, hermanos. Si alimentamos la nueva naturaleza, saldremos victoriosos. Amén. Pero si nos dedicamos a alimentar la carne, el viejo hombre, esa vieja naturaleza, viviremos en derrota. Y Dios no quiere que vivamos en derrota, porque Él no nos apartó para Él para vivir en derrota, sino que nos apartó para vivir en victoria. Amén. Por lo tanto, como decía, alimentemos y cuidemos con esmero la nueva naturaleza y vivamos en victoria a la cual nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, nos llamó. Proverbios 28:13, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Por ello debemos de apartarnos de todo lo que nos separe de Dios y aceptar el señorío de Cristo. ¿Quién está sentado en el trono de nuestras vidas? También esto es una pregunta que traigo. ¿Quién está sentado en el trono de nuestras vidas? El ego, el yo, sentado en el trono de nuestras vidas, gobernando nuestras vidas, y Cristo fuera, nos produce discordia, frustración, es decir, la vieja naturaleza gobernando. Y repito, el ego, el yo, nuestro ego, nuestro yo, sentado en el trono de nuestras vidas, gobernando, y Cristo fuera, nos produce discordia, frustración, es decir, la vieja naturaleza gobernando. Cuando Cristo está sentado en el trono de nuestras vidas y le permitimos que Él las gobierne, nos produce armonía. Propósito es el gobierno de Él a través de nuestra nueva naturaleza. Es decir,
Nosotros, imaginaros que ponemos aquí una silla, nosotros nos sentamos en esa silla y tratamos de gobernar, ¿no? Y gobernamos nuestras vidas, pero Cristo fuera, sin contar con Cristo, no, eso nos va a salir fatal. Ahora, si permitimos que Cristo se centre, que se siente Él, y nuestras vidas giren en torno a Él, a lo que Él declara, a lo que Él dice, a su palabra, armonía, victoria. Por eso tenemos que permitir eso, despojarnos del yo, despojarnos del ego, despojarnos de esa vieja naturaleza y permitir que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que nuestras vidas giren en torno a Él, no Él en torno a nosotros. Así que vivamos y alimentémonos la nueva naturaleza, permitiendo que Cristo se siente en el trono de nuestras vidas y nos gobierne Él. No nuestro gobierno, el gobierno de Él. Y no hay mejor gobierno que a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Amén. Y el punto 3, vivir. Una vida cristiana victoriosa es una vida que toma las herramientas que Dios nos da para vivir en victoria. ¿Tendrá Dios algunas herramientas para ayudarnos para vivir en victoria? ¿A ustedes qué les parece? Yo creo que sí, ¿no? Dios es bueno y Dios no nos deja ahí decir, ahí estáis. ¿Cuánto tiempo empleamos? Y esta es una pregunta que, como dice el pastor, a menudo dice, no quiero que la contestéis, pero esa es una pregunta. ¿Cuánto tiempo empleamos diariamente en la televisión, con el móvil, la tablet? Sería una pregunta. No es para contestarla, pero ¿cuánto tiempo lo empleamos diariamente en la oración, en leer, en estudiar la palabra, en hacer un devocional en familia? Posiblemente, si hiciéramos un estudio de estas dos preguntas, seguro, en muchas ocasiones, seguro que iba a salir lo negativo. Que tenemos tiempo para el móvil, para la televisión, para la tablet, etcétera, etcétera. Pero posiblemente, para estudiar la palabra de Dios, para leerla, meditarla, para orar y buscar de Él, posiblemente no tengamos tanto tiempo. Y Dios nos está diciendo, o pasamos tiempo con Él, o estamos con Él, o estamos con el mundo. Y Dios nos llama a pasar tiempo con Él. Y les digo, un tiempo devocional diario en familia. Y digo, un tiempo devocional diario en familia. Es un arma poderosa para que toda la familia viva en victoria, en armonía. Es una de las herramientas que Dios nos da. La pregunta es, ¿la practicamos? Matrimonios, hijos, juntos, comiendo, orando, leyendo las Escrituras, compartiendo las inquietudes personales de cada uno, las alegrías, victorias, las frustraciones, orando los unos por los otros. Todo lo anterior trae como resultado una familia conforme al corazón de Dios. Evita familias disfuncionales, evita hijos fuera de los propósitos de Dios y trae victoria a toda la familia. Trae paz, trae gozo y cuando vienen los vientos de las pruebas saldrán victoriosos. Y no se imaginan el bien que le harán a sus hijos porque ellos luego, cuando sean mayores, van a hacer la misma historia, van a repetir con sus hijos. Mirad, todo el tiempo que como familia podamos pasar juntos, y cuando digo como familia que podamos pasar juntos, si hay en algún momento donde pueda pasar la hora de comer, que puedan estar todos juntos, si es posible, si tienen que esperar unos por otros, que se esperen, pero comer juntos, dialogar juntos, tener un tiempo todos los días para poder juntos leer, estudiar las Escrituras y de esa manera poder formar un núcleo familiar basado en la palabra de Dios, basado en el amor y saber que están ahí. Y el problema de uno va a ser el problema del otro. Y la alegría de uno va a ser la alegría del otro. No importa que sea el padre, la madre, el hijo, pero van a hacer armonía. Qué bueno es eso.
Y yo les recomiendo que en la medida de lo posible, siempre que puedan hacer este devocional diario. Este devocional, juntos, sois una familia. Y no digo nada ya, los hijos, como decía, que pasan por este proceso desde pequeños, que se acostumbran a hacer eso con sus padres en casa, con sus hermanos, cuando ellos crezcan y sean mayores, van a repetirlo con sus hijos y van a salir con una familia conforme al corazón de Dios. Y así que yo os animo, si no lo hacéis, a que lo hagáis. Amén. Así. Y también un matrimonio que ora, lee las Escrituras y realiza ese tiempo de devocional diario juntos, será un matrimonio que siempre permanecerá unido. Y esto ya es solo, ya no digo ya con los hijos, sino simplemente el matrimonio. Si cogemos un tiempo todos los días y juntos como matrimonio oramos, leemos, estudiamos y participamos de eso juntos, es un matrimonio que va a estar unido, siempre. Es algo también que realmente, bajo mi criterio, es así. El tener también un tiempo personal con Dios, también Mateo 6:6 nos habla de tener ese tiempo también personal con Dios, ¿no? Orando en todo tiempo. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos llama orando en todo tiempo, dice en todo tiempo oremos. Y velando en ello con toda perseverancia, perseverar, no algo casual, no algo de vez en cuando, no, tiene que ser algo en el cual, para la manera de poder crecer, la manera de poder estar aferrados ahí y ver la bendición de Dios es eso, pasando tiempo con Él, orando, leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios para alimentarnos, para nutrirnos cada día. Es necesario. Leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios para alimentarnos, para nutrirnos cada día. Es el mejor alimento que tenemos espiritual. Hay algunos versículos que los deberíamos tener grabados en nuestros corazones y les digo los siguientes, entre otros, como ejemplo. Porque la palabra de Dios, yo conocí a un señor que, él recitaba de la Escritura, pero tremendo, era una persona que recitaba tremendo la Escritura que la tenía. Pero nosotros necesitamos también tener versículos grabados en nuestro corazón, grabadas en nuestra mente, de forma que en cualquier momento podamos tirar de ellos. En cualquier momento podamos tirar de ellos, en cualquier situación. Y hay algunos que, yo puse algunos aquí, de los cuales a mí me encantan, ¿no? Josué 1:8, nunca, quedaros con la palabra, con esa frase pequeñita, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, es decir, tenemos que tenerla ahí, sino que de día y de noche meditarás en ella, en él, en la palabra de Dios. Para meditarla o tenemos dentro, para poder meditar, y si no la conocemos, si no la tenemos entronizada, ¿cómo la vamos a meditar? Por eso tenemos que conocer, tenemos que estudiar, tenemos que tenerla entronizada en nuestros corazones, para poder meditarla, para poder sacarle de ella. Dice, para que guardes y haga conforme, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. Y dice, ¿por qué? Pues es muy sencillo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y nunca se apartará de tu boca, nunca. Mira, coger esa palabra, nunca, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás. Nos está llamando a meditarla, ¿no? Reflexionarla. Para que guardamos y hagamos conforme a todo, dice, a todo lo que en ella está escrito, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque fuéramos un poco egoístas, aunque solo fuera por esto, ¿no? Porque entonces harás prosperar
Dios hará prosperar nuestros caminos y todo nos hará bien merece la pena el meditar, estudiar, internalizar dentro de nosotros la palabra de Dios y luego ponerla por práctica, porque así es ella. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, procura con diligencia, no lo demores, no, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, ¿como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículos ahí que debiéramos tener grabados y poner. No dejar de congregarse. Hermanos, también este es un versículo, y por último dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? No dejar, hermanos, no dejar de congregarse. En realidad, con otros creyentes no dejar de congregarse. En la relación con otros creyentes nos edificamos mutuamente, nos necesitamos, somos el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo trabajan en armonía, hermanos. Mirad, yo siempre comparo lo de esto porque para mí es muy importante el congregarse, el poder los hermanos hablar juntos el domingo, cuando nos veamos, y además cuando nos vemos siempre tenemos pues eso que nos une a todos, que es la fe, que es el amor a Dios, que es que Cristo Jesús vive en nosotros, ¿no? Y dice, no dejar de congregarnos, es algo muy importante para mí personalmente. Y yo digo que es igual que las piedras en el río. Las piedras en el río terminan redondas, o por lo menos todas alisadas y demás, ¿a qué? Cuando vienen las fuertes aguas y demás, las mueve. Y unas con otras se van poniendo así. Y nosotros, unos con otros, también nos edificamos, nos fortalecemos, nos animamos, nos consolamos y hacemos que Cristo crezca en nosotros. Pero para ello tenemos que estar juntos, para ello tenemos que reunirnos. Y Dios no se equivoca cuando dice no dejar de congregaros. Dios no se equivoca. Hermanos, tenerlo presente, Dios no se equivoca. Y dice, esto es en Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tiempo devocional diario en familia, también ese tiempo personal en oración, leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios. ¿Os imagináis estar en algún lugar donde no tenemos la Biblia y solo tenemos que alimentarnos espiritualmente de los versículos que sabemos de memoria? Si no los conocemos, si no los tenemos grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cómo podemos salir adelante? Yo os digo por experiencia personal, de estar de noche en la cama y por cualquier situación o circunstancia, yo empiezo a recitar versículos. Aquellas circunstancias, a lo mejor, que vienen a mi vida, que me están turbando, desaparecen. Le digo, desaparece. Usted empiece de noche, porque la noche muchas veces pensamos mucho, no nos deja dormir. Empieza a recitar versículos de la palabra de Dios y verás el resultado. Verás cómo la paz va a venir, verás cómo tú vas a descansar, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y le digo, no hay nada que la pueda vencer. Y así yo os quiero animar a ello también. Eso, de tenerla entronizada, tenerla ahí dentro. Y cuando hay que sacarla, se saca. Yo lo último que estuve ahí, que llevé tiempo, era Éxodo 23, 20, 33. Me encanta toda esa serie de versículos. Me costó su tiempo el poder, el memorizarlos y entronizarlos en mi corazón, pero los memoricé y los entonicé. Y ahora cuando viene alguna cosa entre otros, pues esos versículos yo los repito, yo los proclamo para mí, y todas las bendiciones y todo lo que Dios pide ahí, yo las repito, y es algo que me viene bien, es algo que me edifica, que me fortalece, que me anima.
Por lo que podemos decir que la vida cristiana ha sido establecida, diseñada por Dios para ser una vida de victoria y no de derrota. Dios mío, de victoria. Dios quiere victoria para nosotros, no quiere derrota. Así que animémonos a ello. Si hay algún pecado, debemos decírselo al Señor y pedirle perdón y apartarnos de él. Sin Él nada somos, con Él somos más que victoriosos, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14 también es un versículo que a mí me encanta. Todos estos son de los que a mí me encanta mucho. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Son promesas todo. Son promesas. Si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por lo que debemos tomar las herramientas que Dios nos proporciona y que mencionamos anteriormente, y si estamos pasando por circunstancias adversas, busquemos a Dios y su propósito, su plan para nuestras vidas. Y si no estamos pasando por ellas, hagamos lo mismo, porque llegarán, que no nos cojan desprevenidos. Hermanos, les digo, si no llegaron, llegarán. Y si ya pasaron algunas, estad firmes, porque volverán otras. Porque la vida aquí abajo es eso, es una vida de victoria, pero también es a través de esas pruebas. Las adversidades construyen nuestro carácter y nos llevan a que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Las adversidades nos llegan para que Cristo crezca en nosotros también y nosotros menguemos. Porque lo que necesitamos es menguar nosotros, menguar el ego, menguar el yo, y que Cristo crezca dentro de nosotros. La manera en que vemos los hechos determina su efecto final. Los creyentes somos llamados a vivir una vida madura, equilibrada y que lleve fruto. Somos lo que somos llamados. Y concluyo, con Dios todo es posible. En nuestras manos está el vivir cada día una vida en victoria, con propósito, madura y llevando fruto para Dios, o vivir una vida de derrota y frustración. Si vivimos derrota y frustración, tenedlo en cuenta, somos nosotros, no es Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ama y Dios está siempre con los brazos abiertos esperando a que vayamos a Él, sea la circunstancia que sea. ¿Vale? Está esperando por ello. Como buen padre, ¿os acordáis del padre que aquellos tenían los dos hijos y el uno le pidió la herencia y se marchó? Lo despilfarró todo y al final, pues, venía cuando ya se vio en el fango que más abajo ya no podían bajar, entonces dijo, volveré a mi padre. ¿Cómo estaba el padre? Esperando que llegara. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Yo te quiero animar a ti y me animo a mí mismo a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios tiene una carrera para ti y para mí. Dios tiene un propósito, un plan para tu vida y para mi vida. Dios nos muestra una meta a la que estamos llamados a llegar. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y termino, hermanos míos, me pregunto y os pregunto, ¿por qué vivir en derrota y frustración si podemos vivir en victoria?
Yo me animo y también os animo a todos vosotros a que nos cojamos de la mano y no la soltemos de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no permitamos que la victoria que Él compró a precio de sangre, nosotros la menospreciemos. Así que por amor a aquel que dio su vida. Él está esperando por todos nosotros, que nos acerquemos más, que le busquemos más. Y si alguno hay que, por alguna casualidad, por lo que sea, que todavía no recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal, puede ser el momento hoy, puede ser el momento que diga, sí, yo vivo, pero yo todavía no tengo mi corazón a Jesús. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Es el camino, el único camino, es la verdad, la única verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Dice la Escritura, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino para ir a Dios sino Jesucristo. Hermanos, el único, no hay otro. Y Dios también dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es decir, que Dios en su gran amor envió a Jesucristo al mundo y murió en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Hermanos, nadie perdona pecados sino Dios. En nadie se encuentra salvación si no es a través de Cristo Jesús. Y todos los que ya pasemos primero por otras circunstancias sabemos lo que es vivir y hacer lo que no correspondía. Pero lo que dice la palabra de Dios es eso. Podemos ir a Dios. Él está con los brazos abiertos esperando, pero a través de Jesús no hay otro. No hay otro. Y Él volverá y va a volver a buscar a los suyos. Y mientras tanto Él está a la diestra del Padre en el cielo. Pero os quiero animar, si algunas personas aquí, entre los presentes, todavía no hayáis recibido a Jesús, ese Hijo maravilloso, ese hermano mayor nuestro, que lo podamos recibir, que podamos decir, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo quiero esa clase de vida que tú me das. Yo te recibo y yo quiero que tú me ayudes, que tú perdones todos mis pecados y que yo pueda seguirte el resto de mi vida. Así que os quiero animar a ello. ¿Vale? Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Hermanos, no menospreciemos, como decía al final, lo que Él hizo por nosotros. No lo despreciemos. Por amor a Él y por todo lo que Él ha hecho por nosotros, está haciendo y seguirá haciendo, seámosle fieles. Amén. Y Él nos promete esa victoria. Bien, que Dios os bendiga.